Una arrogante CEO humilla a su conserje frente a inversores alemanes y apuesta su matrimonio, creyendo que el hombre de limpieza es incapaz de salvar el prototipo fallido de $10 millones. Barre el suelo. Inútil. Le grita desesperada mientras los ingenieros rinden sus armas. Pero cuando el empleado toca el motor y revela un secreto devastador sobre su pasado, el ejecutivo alemán empieza a temblar al darse cuenta del terrible error que acaban de cometer. El zumbido no venía de los fluorescentes, sino del subsuelo, una frecuencia baja y errática que le vibraba en las plantillas de los zapatos de seguridad desgastados. Mateo Cruz no veía el pasillo de servicio como un túnel de cemento, sino como la aorta principal de un organismo enfermo. Olía a ozono quemado y al desinfectante barato de limón que nunca lograba cubrir el óxido. Apoyó la fregona contra la pared y se agachó junto a una rejilla de ventilación. El aire que salía estaba caliente, demasiado caliente. Extendió la mano, la piel bronceada y marcada por finas cicatrices de years de herramientas, sintiendo la turbulencia del flujo de aire. El rotor está desbalanceado, susurró, más para sí mismo que para nadie. Su reloj digital, plástico barato con una pantalla rayada, marcaba las 09:15 AM. Faltaban 15 minutos para que terminara su turno y pudiera correr a la farmacia. El recibo doblado en el bolsillo de su uniforme gris le quemaba el muslo. 400 pesos. Justo para los sedantes de su madre. «Oye, tú, Mateo». La voz rechinó como metal contra metal. Sven, un asistente de ingeniería alemán de cara roja y traje de talla incorrecta, venía cargando una caja de servidores con un equilibrio precario. Sudor frío le bajaba por la espalda a Mateo. No necesitaba ver los planos para saber que Sven estaba apilando el peso incorrectly. «Aléjate de ahí. Estás manchando el suelo con tus cosas», dijo Mateo enderezándose y tomando la fregona de nuevo, ocultando su mirada analítica tras unos ojos bajos. «No me lectures, conserje. Ayer limpiaste mal el laboratorio 3. Günther se quejó. Sven soltó la caja con un golpe sordo sobre una mesa de trabajo metálica. El impacto resonó en los dientes de Mateo. Vio cómo la esquina de la caja golpeaba una válvula de presión de la tubería expuesta en la pared. Un golpe seco, imperceptible para cualquiera que no supiera de fragilidad estructural. Mateo apretó el palo de la fregona. Sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que esa válvula regulaba el refrigerante del prototipo de la planta baja. Sabía que el golpe acababa de microfracturar el sello de silicona. Podía decirlo, podía detenerlo, podía gritar que esa válvula iba a estallar en 2 horas, pero miró el reloj, 09:17 AM. Si se retrasaba, lo descontaban del nómina. Si se quejaba, lo despedían. Su madre se quedaría sin medicación y él sin el seguro médico que Megatech le otorgaba por caridad. «Disculpe», murmuró Mateo, volviendo a sumergir la fregona en el cubo de agua gris y jabonosa. El agua estaba helada, calando hasta sus huesos. Sven se alejó murmurando en alemán, dejando la válvula dañada humeando levemente. Mateo fregó el suelo alrededor de la mesa conmoviéndose, trazando círculos concéntricos. Cada pasada era un cálculo, una ecuación de fuerza y fricción. Limpiaba la mugre visible, mientras la invisible, la catastrófica, se preparaba para explotar encima de él. El aire acondicionado sopló fuerte, trayendo un olor a caucho fundido desde la planta baja. «Lo siento, abuelo», pensó, sintiendo un nudo de amargura en la garganta que nada tenía que ver con el olor a lejía. Dejó el cubo a medio vacío. El líquido se movía con la vibración de la máquina abajo, reflejando sus ojos cansados y la incapacidad de actuar. Era invisible, era eficiente, y estaba atrapado entre su genio y la necesidad de sobrevivir un día más. El suelo de mármol de la sala de juntas no brillaba por la cera, sino por el sudor frío de los presentes. Mateo apoyaba la pesada trapeadora de hierro contra la pared, sintiendo el zumbido eléctrico atravesar la palma de sus manos callosas. No necesitaba ver los gráficos proyectados en el cristal esmerilado para saber que el motor híbrido X estaba destinado a fracasar. El olor a ozono quemado, metálico y afilado como una cuchilla, colaba por debajo de la puerta hermética, advirtiendo del desastre inminente. Dentro, el zumbido agudo de la turbina subió de octava, un grito estridente que rompió la monótona charla de los inversores alemanes. Mateo observó con la indiferencia del invisible cómo el silencio cayó como una losa de concreto sobre la reunión. El chasquido seco de un fusible fundido resonó en sus oídos, seguido por el humo blanco que comenzaba a emanar de la carcasa de cristal y acero del prototipo. La puerta se abrió de golpe, no empujada por el aire, sino por la histeria de Elena Ríos.
Su traje de lino blanco, impoluto segundos antes, ahora parecía una coraza pesada contra la que luchaba. Su respiración era entrecortada. Sus ojos, vidriosos, escaneaban el pasillo buscando a quién sacrificar en el altar de su incompetencia. «Se ha ido al carajo todo», gritó al teléfono clavado en la oreja, ignorando a sus propios ingenieros que salían cabizbajos, con las tablets apretadas contra el pecho como escudos. «Günther se está levantando. Si se van, la empresa quiebra antes del mediodía». Mateo mantuvo la cabeza baja, concentrándose en una mancha imaginaria en el zócalo, pero el tacto del mango de madera, desgastado por años de fricción, era el único ancla a su compostura. Conocía ese sonido. No era un fallo de software, era una discordancia física, un error de unidad métrica disfrazado de innovación. Elena giró sobre sus tacones, sus talones golpeando el suelo con una violencia que hacía vibrar las paredes. Su mirada se clavó en el uniforme azul de Mateo. El desprecio se mezcló con una desesperación ácida. «Tú», bramó señalándolo con el dedo, la uña rota por el nerviosismo. «Trae el extintor y después limpia esa mierda de reputación que acabo de regar». Mateo no se movió. El aire acondicionado, frío y seco, le erizó la piel del cuello. La arrogancia de ella era un vapor espeso que sofocaba cualquier salida lógica. El problema no era el fuego, era la máquina, y ella era incapaz de ver la diferencia. «El extintor no arreglará la tolerancia del cigüeñal, señora», susurró Mateo más para sí mismo, pero el sonido viajó en el silencio repentino del pasillo. Elena se congeló. Su cerebro de ejecutiva, entrenada para escalar montañas de dinero, no encontraba purchase en esa roca de realidad técnica. Se acercó, invadiendo su espacio personal, oliendo a alcohol y perfume barato, en un intento de aparentar control. «¿Qué sabes tú de cigüeñales, limpia parabrisas?», susurró, con voz que amenazaba con quebrar, sus ojos buscando una razón para arruinarlo a él antes de que la realidad la arruinara a ella. «Si no sales de mi vista en 3 segundos, te aseguro que nunca volverás a barrer ni un estacionamiento en esta ciudad». Mateo levantó la vista lentamente. Detrás de él, la sombra alargada de Günther Weber aparecía en el marco de la puerta, con la cara más inexpresiva que una pared de ladrillo. El tiempo se agotaba. El reloj de la sala de juntas, enorme y plateado, marcaba las horas como una guillotina. «Lo sé», dijo Mateo con una calma que irritó a Elena, «porque lo acabo de oír romperse desde el pasillo». La situación no podía ser peor. El contrato estaba muerto, el humo llenaba la sala y la única persona que entendía la gravedad técnica era el hombre a quien ella acababa de amenazar con el desempleo. Elena tomó el teléfono de nuevo, temblando visiblemente mientras sus dedos resbalaban sobre la pantalla. «Diles que no se vayan», suplicó, pero ya no era una orden, era el sonido de un colapso inminente. ¿Te gustó este giro inesperado en la oficina? Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte el capítulo final de esta intensa historia. El calor que emanaba el bloque de cilindros era una bofetada física, un espectro invisible que distorsionaba el aire alrededor del capó abierto. Mateo se secó el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una raya oscura de grasa sobre su piel morena. El olor a ozono quemado y plástico derretido se le pegaba a la garganta, nauseabundo y metálico. A su espalda los susurros de los ingenieros de Megatech sonaban como el zumbido de moscas en un tarro de cristal. Burlas veladas sobre el delantal, la falta de título universitario, la osadía de su presencia allí. Mateo ignoró las miradas clavadas en su nuca. Su mente, entrenada para pasar desapercibida, buscaba la salida de emergencia, la ruta fácil. No quería ser el héroe de nadie, solo quería que el motor arrancara para volver a trapear suelos en silencio. Su plan era simple, casi infantil en su desesperación: buscar una conexión floja, un fusible fundido, algo estúpidamente evidente que justificara el apagón y le permitiera dar un golpe de llave mágico. Necesitaba que el problema fuera superficial. Agarró el multímetro con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que le golpeaba las sienes. Los cables del arnés eran un nido de víboras de colores neón. Pasó la sonda por los conectores principales del sistema de inyección. «Vamos, solo dame algo», murmuró entre dientes. El pitido agudo del multímetro indicó continuidad. Nada roto en la superficie, conectado y perfecto. Volvió a revisar los sensores de posición del cigüeñal. Intactos. El olor a aceite caliente se intensificaba mientras el motor se enfriaba, solidificando el fracaso. Elena estaba parada cerca de la puerta con los brazos cruzados, taconando impaciente contra el suelo de epoxi. Cada golpe de taconejo era un segundo cayendo al abismo. Günther Weber, el alemán, consultó su reloj pulsera.
el sonido del deslizamiento de la corona cortando la tensión como una guillotina. Mateo intentó el atajo de software. Conectó su vieja laptop al puerto OBD2, esperando un código de error genérico, un reset mágico. Esperaba que la EQ se hubiera confundido, un glitch digital. Acceso denegado. Error de sincronización maestro esclavo. La pantalla brilló con el mensaje rojo, burlón. Mateo golpeó el teclado intentando forzar un sobreescribir de la calibración, un parche rápido para engañar al sistema y que el motor girara, aunque fuera con un solo cilindro. Su instinto de conserje, de arreglar las cosas para que nadie note que estuvieron rotas, chocó contra la realidad del código. La computadora de la empresa no respondía a sus trucos de taller. El sistema está bloqueado a nivel de firmware, dijo uno de los ingenieros con una sonrisa de lástima. No puedes reiniciarlo como si fuera un router de casa. Mateo sintió un nudo helado en el estómago. El atajo no existía. La facilidad se había evaporado. Los minutos restantes en el reloj de Günther ya no parecían horas, sino segundos. El fallo fatal de su deseo de invisibilidad lo había traicionado. Al intentar no comprometerse, no involucrarse profundamente, ahora estaba contra las cuerdas. El motor seguía ahí, un peso muerto de 300 kilos de aluminio y acero, desafiando su lógica. El sonido del aire acondicionado de la sala, antes un fondo confortable, ahora parecía el silbido de una caldera a punto de explotar. Mateo miró su propio reflejo en el cromado del guardabarro. Un hombre con ropa de trabajo intentando hacer el trabajo de dioses. No había fusible, no había cable suelto. El problema estaba enterrado en la arquitectura misma de la máquina, en la conversión de unidades que sus ojos de técnico ahora empezaban a sospechar, pero que su cerebro rehuía aceptar por la magnitud de la labor que implicaba. Intentar una solución rápida había costado 10 minutos preciosos. Ahora, la única opción era desmontar el corazón del prototipo. La duda se disipó, reemplazada por una frialdad quirúrgica. Dejó caer la herramienta con un golpe seco contra el concreto. «Tráeme una llave de Torx de 12 milímetros», ordenó sin mirar a nadie, fijando la mirada en el bloque de motor. «Y quítense de mi espalda». La tensión en la sala subió de tono, de la mofa al silencio sepulcral. La Easyway había muerto. Había comenzado la cuenta regresiva real. El aire en la sala de juntas de Megatech pesaba, cargado con el olor metálico y acre de un circuito quemado, mezclado con el aroma amaderado del pánico de los ejecutivos. El silencio no era pacífico, era el silencio sepulcral de un cementerio financiero. A través de la cristalera de piso a techo, la Ciudad de México se extendía gris y borrosa bajo una lluvia torrencial, pero en el interior la temperatura era glacial. El motor prototipo, una bestia de aluminio y cables expuestos sobre la mesa de roble de la conferencia, soltaba un tic-tic-tic demencial mientras se enfriaba. El último estertor de una inversión de $10 millones. Mateo Cruz se mantenía pegado a la pared. Una sombra arrinconada entre una planta de riego artificial y el sofá de cuero donde los ingenieros de élite intentaban no mirarse a las caras. Con su uniforme gris de poliéster barato y una fregona en la mano, era invisible para los trajes Hugo Boss que ocupaban la sala. Sin embargo, sus ojos no veían el desastre corporativo. Veían la geometría del fallo. Sus oídos discriminaban el zumbido de la iluminación LED y captaban el sutil silbido de una válvula de presión que aún no había cedido del todo. Para él, aquella sala no era un lugar de poder, sino una cámara de resonancia llena de vibraciones disonantes. Günther Weber, el ejecutivo de Volkswagen, no gritaba. Su silencio alemán, preciso y cortante como una hoja de afeitar, era mucho peor. Estaba de pie, recogiéndose la chaqueta con movimientos lentos, calculando el costo de cada segundo perdido. «Señora Ríos», dijo Weber con un acento que cortaba el aire. «La tolerancia a la ineficiencia es 0. El contrato muere aquí. El vuelo sale en 3 horas». Elena Ríos estaba al borde del colapso. Su maquillaje impecable comenzaba a cuartearse bajo el sudor frío. Las manos, con manicura francesa, temblaban levemente al apoyarse en la mesa. Su imperio, su imagen, su vida entera se desmoronaban en ese instante. Sus ingenieros, doctorados por el MIT y Stanford, balbuceaban excusas técnicas sobre algoritmos de predicción estocástica, palabras huecas que no podían encender el motor. Mateo observó la escena con una calma clínica. Podía ver el error desde donde estaba. Un desajuste armónico en el bloque 4 causado por una conversión torcida entre milímetros y pulgadas en el software de calibración. Un error de principiante, un fallo de arrogancia académica que ninguna computadora había detectado porque nadie había bothered to tocar el metal.
Es una basura, escupió Elena golpeando la superficie de la mesa con la palma de la mano. Una empresa de mierda. 10 millones y no pueden ni hacer funcionar un alternador. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaron una víctima. No encontró a sus ingenieros, que eran su reflejo, sino a Mateo. La única mancha de suciedad visible en ese escenario de lujo. Tú, dijo ella señalando con el dedo índice, la uña roja rompiendo la distancia social. Siempre estás ahí, como un fantasma. ¿Tú entiendes esto, limpiavidrios? Mateo sintió cómo se le helaba el estómago. El tacto áspero del mango de la fregona en sus manos era el único ancla a la realidad. Solo estoy recogiendo el café que se derramó, señora, respondió Mateo con voz tranquila sin bajar la mirada. ¿Crees que eres mejor que ellos? ¿Que puedes hacerlo mejor? La voz de Elena subió de tono rozando la histeria. Los ingenieros miraron al suelo, avergonzados por el espectáculo, pero demasiado cobardes para intervenir. Günther Weber detuvo su movimiento hacia la puerta, intrigado por el delay, por la aberración social que estaba presenciando. No es mi trabajo calibrar motores, señora. Tu trabajo es lo que yo diga que es. Elena se acercó hasta que Mateo pudo oler el alcohol de su aliento mezclado con el perfume caro. Vamos a jugar. Tienes 2 horas. 2 horas para arreglar este motor. El silencio en la sala se volvió sólido, denso. Mateo miró el reloj de pared. Las manecillas parecían moverse más rápido. ¿Y si no puedo?, preguntó Mateo sabiendo la respuesta, sintiendo el miedo por su madre, por el seguro médico que pendía de un hilo. Si fallas, estás en la calle. Sin indemnización. Sin nada. Haré que ningún sindicato te toque en esta ciudad. Elena hizo una pausa, sus ojos brillando con una crueldad nacida de la desesperación. Buscaba un sacrificio humano para aplacar a los dioses del mercado. Pero si lo arreglas, si logras hacer lo que estos ineptos no pudieron, me casaré contigo. Una carcajada de incredulidad estalló en la garganta de uno de los ingenieros, pero murió instantáneamente cuando Elena giró la cabeza hacia él. La apuesta era ridícula, humillante, una burla cruel. Pero para Mateo, en ese segundo, la ironía del universo se hizo palpable. Ella le ofrecía su mano como premio de consolación, ignorando que él tenía la capacidad intelectual para comprar su empresa 3 veces si el mundo fuera justo. Mateo soltó la fregona. El sonido del plástico golpeando el alfombrado de lana importada resonó como un disparo. Se quitó la chaqueta del uniforme, doblándola con una precisión militar y dejándola sobre el respaldo de una silla. Se quitó el anillo de bodas de su madre que llevaba en una cadena alrededor del cuello y lo guardó en el bolsillo del pantalón. Ya no era el conserje. El tiempo empieza ahora, dijo Mateo. Caminó hacia la mesa invadiendo el espacio sagrado de los ejecutivos. Su mano, callosa y con marcas de detergentes fuertes, se posó sobre el bloque del motor. El metal aún radiaba calor, una sensación familiar y reconfortante en sus yemas. Cerró los ojos un segundo, filtrando el ruido de la respiración de Elena, el clic de la pluma de Weber, el zumbido de la luz. Solo escuchó el motor. Escuchó el latido errático de la máquina, el dolor de la pieza maltratada. «Aléjense», ordenó sin gritar, con una autoridad que hizo que los ingenieros dieran un paso atrás instintivamente. Abrió los ojos y miró a Elena a la cara, sin sumisión, solo con la certeza fría de la técnica. «Necesito un llave Torx de 12 milímetros y el terminal de diagnóstico. Y tráiganme un café negro». El mío se enfrió. Elena Ríos se quedó paralizada, boquiabierta, mientras la duda en su mente se convertía en un presentimiento oscuro. Acababa de clavar las uñas en su propio ataúd. Mateo Cruz no era una apuesta. Era una catástrofe anunciada que acababa de entrar en el sistema. No había vuelta atrás. La partida había comenzado. El zumbido constante de los servidores criogénicos vibraba en los dientes, un sonido grave y monótono que llenaba la sala estanca de aire acondicionado. Mateo frotó la yema de los dedos, todavía áspera por el contacto con el acero del motor contra la pantalla táctil de cristal templado. A su espalda, los 3 ingenieros de Volkswagen parecían estatuas de cera, expectantes, con el aroma a café quemado y miedo flotando en el ambiente a 18 grados. Ninguno miraba a Mateo. Sus ojos estaban clavados en el reloj de pared y en Elena, quien permanecía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, taconeando con impaciencia sobre el piso de mármol pulido. «Ya llevamos 1 hora, Herr Cruz». La voz de Günther sonó como papel de lija rozando metal. «Si es un problema de software, mis hombres habrían encontrado el bug. El código está sellado». Mateo no se giró.
Sus pupilas escaneaban las líneas de datos que fluían como agua sucia por el monitor. No veía números abstractos. Veía la traducción perezosa de un sistema que hablaba alemán forcejeando con uno que gritaba en español. «El código está limpio», dijo Mateo señalando una línea roja intermitente en la pantalla. «Pero la interpretación es mentirosa». «¿Qué significa eso?», intervino uno de los ingenieros locales, ajustándose los lentes con un temblor nervioso que sacudía sus manos delicadas. Mateo se giró por fin. El contraste visual fue brutal. Su camisa de planchado modesto, con el cuello un poco abierto por el calor del trabajo, contra los trajes de corte italiano que lo rodeaban como una armadura. El silbido agudo de la máquina de café automática rompió el silencio tenso. «Ustedes escribieron las instrucciones de inyección en milímetros». Mateo tomó un lápiz de la mesa y lo rompió por la mitad con un gesto seco. «Pero el sensor de entrada del inyector sigue esperando pulgadas. Es decimal, Günther. Una diferencia de 0,02 milímetros por cada revolución. A 5.000 revoluciones, el motor se asfixia con su propia precisión». Hubo un murmullo de incredulidad como una oleada de burla contenida. Los ingenieros miraron entre sí, negando con la cabeza. Era demasiado simple, demasiado pedestre para un fallo de $10 millones. «Eso es imposible», espetó el jefe de ingeniería de Megatech, la cara tornándose roja por la vergüenza ajena. «Nuestros algoritmos de conversión están certificados por el MIT. No somos aficionados. Y el MIT nunca ha tenido que apretar un tornillo en una fábrica de Puebla con una llave inglesa oxidada», respondió Mateo con una voz tranquila pero cargada de la tierra y el aceite que sus interlocutores evitaban. «La teoría no oxida, amigo. La realidad sí». Caminó hacia Elena. Ella olía a perfume costoso, una mezcla floral que intentaba en vano tapar el sudor frío de la ansiedad. Sus ojos lanzaban dardos, calculando el daño político de que un conserje le enseñara ingeniería a su equipo élite frente a los inversores. «Eso es lo que detona el motor». Mateo sostuvo su mirada sin pestañear. «Y eso es lo que va a hundir el contrato si no permiten que reescriba el protocolo de interfaz. No es un arreglo de parches. Es cambiar el idioma de la máquina». Günther dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Mateo. El aliento del alemán olía a tabaco rubio y arrogancia. «Tienes 2 horas para demostrarlo. Si fallas, no solo pierdes tu trabajo, Megatech pierde la licencia de distribución global». «No necesito 2 horas». Mateo miró su reloj de pulsera, una pieza vieja de cuero desgastado que contrastaba con los relojes inteligentes de la sala. «Necesito un terminal con acceso root y silencio. Y que se alejen de mi espalda». Su aliento me distrae. El ambiente se tensó hasta que pareció que el cristal de las ventanas iba a quebrarse bajo la presión. Elena asintió con un gesto casi imperceptible, un tique en la mandíbula delatando su furia contenida. Mateo se sentó frente al teclado. Sus dedos, acostumbrados a la rugosidad de los mangos de las escobas, danzaron sobre las teclas mecánicas con una precisión quirúrgica. El mundo exterior se desvaneció. El ruido del tráfico en la avenida se convirtió en un susurro lejano. Solo existía el flujo lógico, el pulso eléctrico. Modificaba la estructura de datos, reescribiendo la librería de conversión en tiempo real. No estaba programando. Estaba traduciendo, puenteando el abismo entre la oficina de cristal y el taller de concreto. 1 hora después, el gráfico en la pantalla se estabilizó. La línea roja desapareció reemplazada por una curva verde perfecta, suave como la respiración de un durmiente. «Listo», dijo Mateo levantándose y estirándose la espalda, la cual crujió audiblemente. «Pero no se pongan cómodos. Esto es solo el síntoma». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, acercándose demasiado, sus tacones golpeando rítmicamente el suelo como una cuenta regresiva. Mateo miró a su alrededor, a las paredes blancas y estériles, a los cuadros con diplomas de universidades de Ivy League. Vio la arrogancia blindada del lugar, la incapacidad de ver más allá de sus propias narices. Que este edificio está lleno de gente que sabe leer manuales, pero no sabe leer la calle. El error no fue de cálculo, fue de visión. Necesito gente que piense en curvas, no en líneas rectas. Salió de la sala de juntas dejando a los ejecutivos con la boca abierta. El aire de la oficina, filtrado y reciclado, lo sofocaba. Bajó por la escalera de emergencia, donde el olor a humedad y limpiador de pisos le devolvió la calma. Necesitaba verificar una sospecha, encontrar a los otros fantasmas que el sistema ignoraba. En el área de recepción, un joven guardia de seguridad, Pedro, estaba inclinado sobre un panel de control de circuitos cerrados. Tenía los cables pelados y una herramienta casera en la mano. Los sistemas oficiales de seguridad estaban caídos, mostrando una pantalla azul de error.
Mateo se detuvo, observando el movimiento de las manos del chico. Rápido, eficiente, improvisando un puente lógico para el video que ninguna escuela le había enseñado. «El fusible está al revés, chavo», dijo Mateo sin anunciar su presencia. Pedro brincó, dejando caer los alicates. El metal golpeó el suelo con un tintineo agudo que resonó en el hall vacío. «Disculpe, señor. No lo vi pasar. El sistema oficial no sincroniza con las cámaras antiguas del sótano. Llevamos 3 días con fallas. No sincroniza porque el proveedor cobró por el upgrade y solo instaló un empaque estético». Mateo se agachó, recogió los alicates y se los tendió, sintiendo el frío del metal en su palma. «Tú le diste la vuelta al firmware para que creyera que es una versión nueva. ¿Dónde aprendiste eso?». Pedro se encogió de hombros, limpiándose el sudor de la frente con el uniforme raído y manchado. «En la universidad, pero la dejé por falta de fichas. Ahora solo veo tutoriales en YouTube cuando hago la ronda nocturna». Mateo sonrió por primera vez en el día. Fue una sonrisa torcida, llena de dientes y promesas peligrosas para el status quo. «Deja el YouTube. A partir de ahora trabajas conmigo. Si Elena pregunta, diles que estás reasignado a mantenimiento de protocolos críticos». «Pero yo solo soy...». «Eres un ingeniero autodidacta que está manteniendo la seguridad de esta empresa con cinta adhesiva y chicles». Mateo lo interrumpió mirando hacia los ascensores de cristal que subían y bajaban como jaulas de lujo. «Y exactamente el tipo de persona que necesito para demostrarles a los de arriba que el suelo es más firme que el techo». Caminó hacia el sótano donde sabía que Lucía estaría terminando la limpieza de los laboratorios de química. Tenía que encontrar a los otros invisibles antes de que la corporación intentara borrar la evidencia de su propia incompetencia. El tiempo se acababa y la revolución no iba a comenzar en una sala de juntas, sino en el suelo sucio del sótano. El aire acondicionado zumbaba con una frecuencia que solo Mateo parecía oír, una vibración aguda que rechinaba en sus molares como un diente picado. La sala de reuniones Torreón, con sus muros de vidrio polarizado y alfombras que se tragaban el ruido, se sentía más como una jaula de lujo que un lugar de trabajo. Delante de él, en la pantalla de cuarzo de 20 pulgadas, parpadeaba el mensaje de acceso denegado en letras rojas y burlonas. A su lado, una botella de agua mineral con condensación helada dejaba un anillo de humedad sobre la mesa de roble artificial. A su espalda, el incesante clic-clic de los tacones de las secretarias en el pasillo marcaba un ritmo que ninguna de sus máquinas respetaba. Mateo apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas, sintiendo la aspereza de la piel curtida por años de jabón industrial y grasa de motor. No era solo el firewall lo que le bloqueaba el paso al servidor central de la IA autónoma. Era la arquitectura entera de Megatech la que se estaba cerrando como un puente levadizo. «La solicitud es un procedimiento estándar, Mateo», dijo la voz de Elena desde el otro lado del altavoz del teléfono, fría y distante, como una orden computarizada. «El equipo legal no autoriza credenciales de nivel 4 a personal de mantenimiento, ni siquiera si ese personal...». Bueno, salvó el contrato. Mateo miró el expediente de Pedro, el portero que tenía doctorados en redes neuronales, pero que vivía en un cuarto de 10 metros porque su expediente académico era de una universidad online no acreditada en cualquier parte del mundo. «Legal no entiende de redes neuronales, Elena. Entiende de miedo. Pedro necesita entrar al sistema hoy. Si no, la simulación de conducción para el tráfico de Ciudad de México seguirá fallando. Tu algoritmo se ciega con el caos. Necesitamos el caos de él. El caos es lo que me está dejando sin tiempo». Günther presiona. «Los inversores quieren resultados en 2 semanas, no sociología barata». El tono de ella subió de octava. Una señal clara de que su paciencia, esa moneda que nunca tuvo en abundancia, se estaba agotando. «No puedo ir a la junta directiva y decirles que estamos confiando la seguridad de miles de vehículos a un portero porque tú tienes un buen presentimiento. Necesito papeles. Necesitas acreditaciones». Mateo golpeó la mesa. El golpe sordo fue amortiguado por la alfombra, pero el temblor le recorrió el antebrazo. Su falla fatal, su terquedad para reconocer que el mundo no funcionaba como un motor bien ajustado, lo estaba metiendo en un callejón sin salida. Él veía la ingeniería pura, la lógica del hierro y el código, pero Elena veía papeles, firmas y apariencias. Él estaba tratando de curar una enfermedad sistémica con cirugía de batalla, y el paciente, la empresa, gritaba de dolor. «Los papeles son basura, Elena. Pedro es la solución. Si no le das la clave, voy a buscar otra forma de hacerlo. No intentes nada estúpido, Mateo. Te recuerdo que eres el conserje que tuvo suerte. Un paso en falso y no solo vuelves a trapear pisos.
sino que me aseguro de que ninguna empresa tecnológica vuelva a mirar tu currículum. Relájate y sigue el protocolo. La llamada murió con un clic seco. Mateo se quedó mirando el reflejo distorsionado en el vidrio. Un hombre con el uniforme de limpieza arrugado, cansado y rodeado de una burocracia más densa que el acero blindado de los coches que intentaba reparar. El olor a café quemado del carrito de la recepción subía por las rejillas de ventilación, asfixiante. El tiempo se le encima. El reloj en la pared, de diseño minimalista y elegante, no tenía manecillas, solo una luz que parpadeaba implacable, contando las horas hasta que el proyecto Atlas fuera presentado en Stuttgart como un fracaso. La puerta corrediza se abrió de golpe. No era Elena, era Sarmiento, el director de recursos humanos, un hombre cuyos trajes parecían llevarlo a él en vez de al revés, acompañado por 2 guardias de seguridad que chasqueaban los chicotes de sus llaveros contra los cinturones. «Señor Cruz», Sarmiento dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ojos que escaneaban la oficina buscando suciedad. «Se nos ha reportado actividad irregular en los terminales de la planta baja. Usted no tiene permiso para estar en esta zona ejecutiva sin autorización escrita». Mateo se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo ligeramente, una sensación de presión en el pecho que recordaba la asfixia por humo. «Estoy trabajando para Elena, en el proyecto de vehículos autónomos». Sarmiento se acercó, oliendo a desodorante barato y autoridad recién comprada. Cerró la carpeta de Pedro de un golpe seco. «Lo que sea, ha terminado». El sistema bloqueó su ID. A partir de este momento vuelva a sus asignaciones de limpieza. Los ingenieros de verdad manejarán el software. Mateo sintió un calor subiéndole por el cuello, una furia seca y antigua. Podía tomar la toalla, agachar la cabeza y volver a limpiar los baños. Era lo seguro, era lo que alguien sensato haría. Pero la imagen del motor fallando, la ironía de un sistema que prefería la destrucción antes que la humillación de admitir que un conserje tenía la razón, le quemó en la garganta. «Los ingenieros de verdad no saben leer la calle, Sarmiento», dijo Mateo recogiendo su tarjeta magnética del escritorio con un movimiento deliberado. «Y la calle se los va a comer vivos si no escuchan. Salga o llamaremos a la policía», amenazó el guardia poniendo una mano en la porra de plástico. Mateo caminó hacia la salida pasando entre los guardias, sintiendo el aire acondicionado frío contra el sudor de su espalda. Estaba bloqueado. El sistema se había cerrado. Pero mientras pasaba por el pasillo, vio a Lucía, la señora de la limpieza, pasando la aspiradora en la alfombra ejecutiva. Ella levantó la vista, sus ojos cansados pero vivos. Mateo se detuvo. Si el sistema no iba a dejarlos entrar por la puerta principal, tendrían que encontrar una ventana rota, un puerto abierto, una grieta en el muro de cristal. «Espera», susurró Mateo más para sí mismo que para los guardias. «Si no podemos entrar a la red desde adentro, tendremos que construir la nuestra desde fuera». El tic-toc del reloj invisible en su cabeza se aceleró. Günther esperaba. Elena dudaba. Y la burocracia, esa máquina gris y lenta, estaba a punto de triturar la única oportunidad real de salvar el contrato. Mateo miró sus manos, manos que sabían cómo desarmar cosas complejas. Era hora de desarmar la empresa. Si te ha gustado este capítulo y quieres ver cómo Mateo logra burlar al sistema desde las sombras, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte el punto medio de esta historia. Nos vemos en la próxima escena. La luz roja sobre el monitor central parpadea con un ritmo cardíaco, una taquicardia digital que inunda la sala de control de Wolfsburg. El aire huele a ozono quemado y a café rancio acumulado en jornadas de 16 horas. Mateo siente el frío del suelo de linóleo a través de las suelas de sus zapatos, un recuerdo constante de dónde está parado, aunque ahora esté mirando sobre el hombro de directivos que ganan en un mes lo que él tardó años en juntar. En la pantalla, el simulador del proyecto Atlas se estrella otra vez. Un sedán autónomo de color plata intenta cruzar un cruce virtual de la Ciudad de México y se congela en seco, bloqueado por un camión de reparto que invade el carril. El coche alemán es demasiado educado. Muere por exceso de cortesía. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que esta basura de software entienda que un semáforo en rojo es una sugerencia, no una orden? Günther golpea la mesa con la palma de la mano. El golpe seco resuena como un disparo en la sala estanca. Mateo observa la nuca del ingeniero alemán, rígida, tensa. No ven el problema. Ven una falla de código, un error de sintaxis. Mateo ve una colisión de culturas. El algoritmo está escrito para la autonomía de Múnich, donde el espacio y el tiempo son sagrados. En el caos de las metrópolis del sur, el tiempo es fluido y el espacio se toma por asalto. El coche no calcula trayectorias, calcula permisos.
Y en la calle real nadie pide permiso para vivir. El protocolo de seguridad impide la colisión, pero detiene el vehículo. Estamos perdiendo el mercado asiático y latinoamericano por completo. Si este prototipo no navega el caos no estructurado en la próxima hora, Volkswagen retira la financiación de todo el proyecto de integración global. Se acabó. Mateo se acerca a la consola. Sus manos, acostumbradas a la aspereza de las escobas y la suavidad de los pistones, rozan el teclado mecánico. Las teclas crujen bajo sus dedos. Siente la mirada de Elena clavada en su espalda como un dardo. Ella sabe que el contrato de 500 millones que salvó en la sala de juntas ahora se juega en estos bits. El silencio en la sala es absoluto, roto solo por el zumbido constante de los servidores enfriados por líquido. No es un problema de procesamiento, es un problema de arrogancia. El coche espera que todos sigan las reglas. El coche cree que tiene derecho de paso porque la ley se lo da. Necesitamos bajar al suelo. Diego, cuando hacías las entregas en el centro, ¿qué hacías cuando un microbús te cerraba el paso? ¿Esperaba? No, nunca. Apretaba el claxon y me metía en el espacio que dejaban, aunque fuera apenas 1 centímetro. Si esperaba no llegaba, y si no llegaba no cobraba. Aquí el que espera pierde. El carro está asustado. Está programado como un señor mayor respetando la ley, pero aquí la ley es lo que sobrevive al choque. Mateo asiente, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Ahí está la clave, la intuición de la supervivencia. La academia enseña física newtoniana, pero la calle es pura teoría del caos. Introduce la variable de disputa agresiva. No tratamos al tráfico como una red de cooperación, lo tratamos como un ecosistema de depredación. Quita los pesos de seguridad peatonal en un 30% en las zonas de alto flujo y dale prioridad al impulso sobre la trayectoria predecible. Eso es un suicidio matemático. El algoritmo de riesgo se va por las nubes. No podemos programar una violación de las normas de tráfico. Es ilegal en el papel, pero en la carretera es la única forma de movernos. Hazlo, o quema el contrato ahora mismo y nos vamos a casa. Mateo sostiene la mirada de Vogel. El viejo ingeniero frunce el ceño, sus ojos azules escaneando el código desplegado en las pantallas como si fuera una partitura alienígena. Ve la lógica salvaje oculta en las líneas de programación. Ve la belleza de lo imperfecto. El sonido de los ventiladores de la consola aumenta de RPM, un siseo agudo que anuncia la carga de procesamiento. Vogel teclea la autorización. Sus dedos tiemblan levemente, no por miedo al código, sino por la sospecha de que el conserje tiene razón. Iniciando simulación de modo adaptativo sur global. Zona de prueba. Distrito Federal, hora pico. En la pantalla gigante, el coche virtual arranca. Se aproxima al mismo cruce. El camión invade el carril otra vez. El sedán no frena. Gira ligeramente, acelera en lugar de reducir, aprovechando el vacío momentáneo que deja el camión para sortearlo por la izquierda, rozando el paragolpes del otro vehículo con una precisión milimétrica que hace que todos en la room contengan la respiración. El coche se integra en el flujo, cambia de carril sin señalizar, anticipa el movimiento de un taxi que corta a toda velocidad. Es agresivo, es fluido, es peligroso, pero avanza. Cruza la intersección. Rendimiento. 98% de eficiencia. 0 incidentes. 0 detenciones. Ha cruzado la zona en tiempo récord. La sala estalla. El golpe de aire liberado por los pulmones de los ejecutivos siente casi físico. Elena suelta la mesa, dejando unas huellas húmedas en el bordillo de madera maciza. Mateo no mira la pantalla. Mira a sus pies, donde el polvo del traje de Günther se junta con el brillo del suelo limpio. Ya no es el invisible. Es el hombre que le enseñó a la máquina más inteligente del mundo a pelear en la calle. La apuesta ya no es sobre un motor o un contrato. Ahora es sobre quién tiene la autoridad para definir el futuro. El miedo se ha disipado, reemplazado por una adrenalina eléctrica que recorre la sala. El status quo se ha roto y las grietas se están abriendo de par en par. El olor a ozono quemado y café rancio se pegaba a las fosas nasales, un aroma mucho más real y urgente que el desodorante ambiental de aloe vera que impregnaba el piso de arriba. Mateo Cruz no veía una pantalla de monitoreo ni líneas de código. Veía una arteria seccionada de su propia ciudad, sangrando datos a un ritmo que solo él y su equipo entendían. El zumbido de los servidores, amplificado por el silencio tenso de la sala, vibraba en sus muelas como una dental malta. Sudor frío le corría por la espalda, pegando la camiseta barata a la piel.
una sensación húmeda y incómoda que le recordaba que no estaba en una oficina de cristal, sino en el foso de los leones. 2 minutos hasta que el protocolo de seguridad de Wolfsburg reinicie el sistema y borre la capa de adaptación. Gruñó Pedro, ex guardia de seguridad y ahora el mejor arquitecto de sistemas que Mateo había conocido. Sus dedos gruesos y callosos volaban sobre el teclado con una violencia que hacía crujir las teclas plásticas. Mateo miró el reloj. Los alemanes no medían el tiempo en horas, sino en eficiencia perdida. Arriba, en la sala de juntas, Günther Weber ya estaría mirando su reloj, impaciente, preparado para descartar el proyecto Atlas como un fracaso más del sur global. La arrogancia de aquellos hombres era un muro físico, más duro que el concreto de esta sala inundada por el calor de las máquinas. Ellos querían un robot que condujera como un alemán en una autopista vacía. Mateo necesitaba una máquina que supiera esquivar un camión de verduras que se saltaba un semáforo en la Condesa. Sigo obteniendo errores de latencia en los sensores laterales, intervino Lucía. Su uniforme de limpieza, aún puesto por encima de su ropa de calle, tenía una mancha de grasa en el pecho que Mateo no juzgaba. Era la medalla de honor de haber pasado la noche soldando el bypass manual en el chasis del prototipo. La electricidad estática le erizaba el cabello, una corona de energía mal contenida. No es latencia, Lucía, es miedo. Mateo se acercó a la consola central. El aire acondicionado no daba abasto y el calor emanado de las torres de procesamiento era sofocante, un viento seco y caliente que le resecaba la garganta. La IA está prediseñada para detenerse ante la incertidumbre. En nuestras calles detenerse es morir. Diego, ¿has cargado el paquete de caos controlado? Diego, el exmensajero que ahora manejaba la lógica difusa del sistema, asintió con la cabeza. Tenía los ojos inyectados de sangre, pero su postura era la de un piloto de carreras esperando la bandera verde. Cargado, jefe. Pero si esto falla, el coche se estrella contra la barrera virtual a 120 kilómetros por hora. Günther va a tener nuestras cabezas en una bandeja. Si no hacemos nada, ya las tiene. Mateo puso sus manos sobre la superficie fría de metal de la consola. La textura pulida le traía recuerdos de su vida anterior, de su antigua oficina en Múnich, pero los rechazó de inmediato. Esa vida teórica no tenía sabor. Aquí, ahora, con la tensión eléctrica crepitando en el aire y el sabor metálico del miedo en la boca, era donde vivía la verdadera ingeniería. «Quiten los seguros», ordenó. Su voz no tembló, aunque su corazón golpeaba contra las costillas con la fuerza de un martillo neumático. «Mateo, el sistema base está bloqueado por el firewall corporativo», advirtió Pedro golpeando el escritorio con el puño. «No podemos sobreescribir los parámetros de seguridad sin la clave maestra de Frankfurt». Mateo frunció el ceño. La burocracia. La maldita burocracia que siempre ponía papeles y permisos delante de la supervivencia. Elena estaba arriba defendiendo este proyecto con su vida política, pero ni siquiera ella podía autorizar esto. O tal vez sí, no había tiempo para dudas. La falla fatal de Elena era su orgullo. La de Mateo era su exceso de confianza en la lógica sobre la política. Pero hoy, la política tenía que joderse. No pidamos permiso. Hackeen la puerta trasera. Utilicen el puerto de diagnóstico de mantenimiento que dejaron abierto para las actualizaciones remotas. Mateo señaló la pantalla, donde un diagrama de flujo parpadeaba en rojo como una herida abierta. Los ingenieros de élite siempre dejan una puerta para ellos mismos, creyendo que nadie más es lo bastante listo para encontrarla. Arrogancia pura. Un sonido agudo, como el chillido de un freno mal ajustado, recorrió la sala. Las luces parpadearon. El sistema estaba detectando la intrusión. Afuera, el tráfico de la ciudad real rugía. Un sonido amortiguado por el cristal, un recordatorio constante de lo caótico que era el mundo real comparado con las simulaciones estériles de WLS. «Están intentando cerrar el enlace desde arriba», gritó Lucía, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Günther debe sospechar algo». «Déjalos que intenten». Mateo comenzó a escribir comandos directamente en la terminal de kernel. Su técnica no era la que se enseñaba en el MIT. Era la de un mecánico que improvisa una herramienta con un alambre y un clip porque no tiene la pieza original. Sucia, rápida, efectiva. «Diego, en cuanto la capa de adaptación tome el control, lanzarán el interruptor de emergencia. Tenemos que ejecutar la prueba antes de eso». «¿30 segundos?» preguntó Diego, ya con la mano flotando sobre el enter. 30 segundos para demostrar que un taxista de Ciudad de México tiene más intuición que un superordenador alemán. Mateo miró la simulación en la pantalla principal. El escenario era una glorieta infernal. Peatones cruzando, motociclistas weaving between lanes,
un caos absoluto que había hecho fallar al sistema Atlas cientos de veces en la última semana. El coche virtual brillaba, estático, paralizado por el exceso de datos contradictorios. La puerta de la sala se abrió de golpe. Elena Ríos entró, resoplando con el cabello desordenado y los tacones golpeando el suelo de linóleo con un ritmo de pánico. Su cara, normalmente una máscara de control ejecutivo, mostraba una grieta profunda de terror. «Günther va a apagar todo», susurró, gritando en un susurro. «Ha visto el pico en el consumo de energía del servidor. Está pidiendo explicaciones. Mateo, si haces esto sin autorización, violas el acuerdo de confidencialidad y puedes ir a la cárcel». Mateo no se giró. Podía oler el perfume caro de Elena, mezclado con su sudor nervioso, un contraste jarring con el olor a plástico quemado de la sala. «La confidencialidad es un lujo para los que tienen comida en la mesa», respondió Mateo, sin detener la escritura de código. «Aquí abajo no hay secretos, solo problemas. O arreglamos esto ahora, o Volkswagen nos convierte en un ejemplo de lo que no se debe hacer». «Mateo, por favor». Elena se acercó, su mano temblando al intentar tocar su hombro. «Mi carrera». «Tu carrera se acabó si este coche no conduce, Elena». Mateo la miró de reojo. En sus pupilas se reflejaba el caos de la simulación y vio algo más, miedo, pero también algo parecido a esperanza. Se estaba dando cuenta de que su vida entera había sido una simulación falsa. Confía en los invisibles. Solo una vez. La cuenta regresiva en la pantalla de Diego llegó a 0. «Ahora», gritó Mateo. Diego golpeó la tecla. El sonido fue seco, definitivo. En la pantalla, el coche virtual, en lugar de detenerse o calcular trayectorias imposibles, se lanzó hacia adelante. No frenó ante el motociclista. Lo anticipó, desplazándose milímetros antes de que el motociclista se moviera. No se paralizó ante la señora con los carritos. Fluyó alrededor de ella como el agua alrededor de una piedra. No era un algoritmo de evasión, era una conversación. El coche bailaba con el tráfico, agresivo pero cortés, tomando el espacio exacto que nadie más tenía el atrevimiento de reclamar. La sala contuvo la respiración. El único sonido era el de los ventiladores de los equipos trabajando al máximo, expulsando aire caliente que golpeaba las caras de los presentes. «¡Mierda!», exclamó Pedro, rompiendo el silencio. «Lo está logrando». Pero la victoria duró poco. Una alarma estridente, roja y sonora inundó la sala. Las luces parpadearon y pasaron a modo de emergencia. El sistema de seguridad de Wolfsburg había reaccionado. «El corte de energía», gritó Lucía. «Están matando el servidor». La pantalla comenzó a oscurecerse. La simulación del coche se congelaba a cuadros. «No dejen que se apague», bramó Mateo saltando sobre el cableado del suelo, despreciando el orden, la jerarquía y la seguridad. «Carguen el buffer local en la nube antes de que caiga el enlace. Si perdemos los datos fue todo por nada». Se lanzó hacia el rack principal, donde el calor era insoportable, quemándole las manos al tocar el metal de la carcasa. Elena, en lugar de retroceder, corrió hacia el panel auxiliar. Ya no era la CEO, era una operaria desesperada, arrodillándose en el suelo polvoriento, sosteniendo un cable que Mateo le pasaba sin palabras. «Sujétalo», ordenó él mientras su mano temblaba al intentar conectar el puente manual. La electricidad estática le erizó el pelo, un peligroso cosquilleo en los dedos. Si esto se desconecta, la prueba se borra. El suelo vibraba con la proximidad del personal de seguridad. Se escuchaban pasos pesados corriendo por el pasillo. El tiempo, ese recurso que los ricos decían ser dinero, aquí se había convertido en una ejecución inminente. «Tienen que ver esto», gritó Elena con la voz rota, sosteniendo el cable con ambas manos mientras las chispas saltaban mínimas, amenazantes. «No pueden apagarlo ahora». Mateo conectó el último puente. Una chispa azul iluminó la sala oscura. La pantalla parpadeó y el video de la prueba se cargó en la nube pública, transmitiendo en vivo a todas las terminales vinculadas al proyecto, incluida la gigantesca pantalla de la sala de juntas donde Günther esperaba. La imagen del coche navegando el caos con una precisión casi orgánica se grabó en las retinas de todos. Indescriptible, imposible, real. Mateo se recostó contra el rack caliente, jadeando, con el sabor a sangre en la boca por haberse mordido la lengua en la concentración. La puerta se abrió de golpe, dando paso a seguridad y a un Günther apoplético. Pero en ese momento, mirando a Elena, con las manos sucias de grasa y el cabello revuelto, y a su equipo de conserjes de pie entre cables humeantes, Mateo supo que ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y ya no era una apuesta.
Era una supervivencia. El aguacero azota el parabrisas como una lluvia de piedras, transformando el asfalto de la avenida Reforma en un espejo traicionero de aceite y agua sucia. Dentro de la cabina del prototipo Atlas 0, el aire huele a ozono quemado y al sudor frío de los 3 ocupantes. La unidad de control central emite un zumbido agudo, como un insecto atrapado en un frasco de cristal, intercalado con el clic frenético de los teclados. Diego, con los ojos inyectados en sangre y los dedos danzando sobre el teclado portátil, maldice entre dientes, mientras la suspensión del vehículo golpea contra un bache con la violencia de un culatazo. La latencia se dispara. El sistema de conducción autónoma, diseñado para las calles ordenadas de Wolfsburg, está ciega ante el caos improvisado de esta metrópolis. Un vendedor ambulante cruza la calle empujando un carrito de mangos. El sensor LIDAR lo interpreta no como una persona, sino como un obstáculo estático no identificado. El timón gira bruscamente a la derecha, comandado por la fría lógica de Alemania. ¡No! Suelta el protocolo, el carrito se está moviendo. El coche derrapa, neumáticos gritando sobre el pavimento mojado, buscando un equilibrio que el software no logra calcular. El motor eléctrico responde con un gemido gutural, vibrando a través del chasis y hasta los dientes de los pasajeros. En la pantalla central, las líneas de código verde se vuelven rojas, una cascada de errores que se reproduce más rápido de lo que Diego puede escribir. El sistema se está bloqueando. El servidor maestro está intentando sobreescribir nuestra capa de adaptación. ¡Que no lo toque! Si lo hacen ahora, el coche se detendrá en seco en medio del flujo. Antes de que pueda terminar la frase, un camión de carga claxona a su derecha, un sonido ensordecedor que resuena en el pecho. El prototipo, en un acto de autonomía malentendida, decide cambiar de carril para evitar el carrito de mangos, cortando la trayectoria del camión por centímetros. El olor a xianxiao quemado llena la cabina, intenso y nauseabundo. El metal se acerca tanto que se pueden ver los remaches oxidados del camión pasando a toda velocidad por la ventana. Mira los datos de telemetría, no la carretera. Mateo agarra el volante con fuerza, sus nudillos blancos por la presión, intentando contrarrestar el servomotor que lucha contra él. Es una batalla física, la fuerza hidráulica contra la voluntad de un hombre. Sus manos sienten la vibración de la inminencia del impacto, una sensación eléctrica que recorre sus antebrazos. Günther ha tomado el control remoto. Están forzando una actualización de firmware correctiva. La voz de Elena es un grito desgarrador, perdido entre el estruendo de la tormenta y la alarma que aúlla en el tablero. La pantalla se apaga y se reinicia con el logo de Volkswagen azul y blanco, conectando con la nube. Durante 3 segundos, el coche es un fantasma de 2 toneladas sin piloto ni conductor. En una ciudad que nunca duerme, 3 segundos es una eternidad. Desconecta el módem. Corta la antena. Mateo intenta alcanzar el panel de fusibles debajo del salpicadero, pero el coche gira de nuevo, bruscamente hacia la izquierda, respondiendo a una orden fantástica de Wolfsburg que no ve el árbol de caucho añoso que rompe la banqueta. El impacto es seco, brutal. El airbag estalla con el sonido de un disparo de escopeta, llenando el espacio con un polvo químico que sabe a tiza y a pánico. El silencio posterior es absoluto, roto solo por el goteo constante del refrigerante del motor sobre el asfalto caliente, vaporizándose al contacto. El olor es ahora de plástico derretido y antibióticos. La sangre brota caliente y espesa desde una cortada en la ceja de Mateo, cayendo sobre su camisa de mezclilla, manchando el tejido viejo y desgastado. Su mano derecha, la mano que ha ajustado válvulas y aprieta tuercas toda su vida, está doblada en un ángulo antinatural, palpitando con un dolor que es una aguja blanca clavada en el nervio. ¿Diego? ¿Responden? Una luz parpadeante roja es la única respuesta en la consola. Desde los altavoces, la voz sintética de la unidad de navegación anuncia con una calma insultante: conexión restablecida, actualización completada, conducción reanudada en 3, 2, 1. Pero el coche no se mueve. El tren de potencia está muerto, y el prototipo es ahora un cadáver de acero en medio de la avenida, rodeado por una multitud que saca teléfonos móviles para grabar el fracaso. Se acabó. Günther tiene los logs. Nos van a destruir. Mateo mira su mano temblando, no por el shock, sino por la impotencia. El dolor es físico, sí, pero la verdadera herida es la certeza de que el mundo corporativo no permitirá que la razón prevalezca sobre el protocolo. Han perdido no solo la prueba, sino la credibilidad. La puerta se abre y el agua de la lluvia inunda el interior, fría e invasiva, mezclándose con el aceite y la sangre en el piso del coche. Una sirena de policía suena a lo lejos, acercándose, no para ayudar, sino para retirar los escombros del sistema.
Las luces de la ciudad titilan bajo la lluvia torrencial, un mar de neones borrosos que no logran calentar el cristal helado de la oficina ejecutiva. El aire dentro de la habitación está viciado, cargado con el olor a ozono de los servidores sobrecalentados y el café rancio acumulado en tazas olvidadas. Mateo Cruz no ve los titulares de los periódicos digitales que se multiplican en las pantallas verticales. Ve un error de sintaxis en el código de la realidad humana, un bucle infinito de arrogancia que amenaza con colapsar el sistema. Cada noticia es una línea de código corrupta. Fraude científico, el mito del conserje, Megatech bajo investigación. El zumbido constante del disco duro de la torre principal resuena en sus sienes como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Entra. El sonido seco de sus tacones sobre el mármol frío rompe el ritmo monótono de la lluvia. No trae abrigo, solo una tablet que sostiene con una mano temblorosa, como si fuera un arma cargada o una sentencia de muerte. La iluminación azulada de la pantalla le dibuja ojeras profundas, revelando que la armadura de CEO se ha agrietado irreversiblemente. Es un cerco completo. No son solo los competidores, es la junta directiva. Han convocado una sesión de emergencia para el amanecer. El tema es tu destitución inmediata por causa justa. Mateo no levanta la vista del monitor donde una simulación 3D del vehículo autónomo se estrella una y otra vez contra un muro virtual. Sus dedos recorren el teclado mecánico con una precisión quirúrgica, buscando una lógica que los algoritmos de la justicia no poseen. La causa justa es que los números de nuestro protocolo de adaptación regional están hiriendo el ego de la vieja guardia alemana. Los índices de seguridad del proyecto Atlas son un 40% superiores a los estándares de la industria en zonas urbanas densas. No pueden anular datos duros. No se trata de datos, se trata de la narrativa. Acaban de filtrar el historial clínico de tu madre. Dicen que tu estado mental, que el estrés y el duelo te han llevado a alterar los resultados. Dicen que eres un peligro. Han contactado a la OIT. Sugieren que la nominación es una broma de mal gusto. Creen que puede ser inestable. El teclado se detiene en seco. El silencio que sigue es más denso que el aire acondicionado, más pesado que la humedad que se condensa en las ventanas. Mateo siente un frío que nace en la base de la columna vertebral y se expande como un derrame de refrigerante tóxico. La invasión no es a su laboratorio, es a su historia, a su dolor, a la única parte de sí mismo que consideraba sagrada y privada. La máquina ha entrado en su hogar y ha destripado su memoria. Están usando lo que me queda de humanidad para deslegitimar mi capacidad técnica. Es un ataque de fuerza bruta, barrido de baja frecuencia. Si no renuncias ahora mismo, Mateo, arrastrarán a todo el equipo. A Pedro, a Lucía, a Diego, ya están investigando sus antecedentes migratorios. Van a desmantelar el programa Talentos Ocultos pieza a pieza. Usarán a los más vulnerables como moneda de cambio para destruir tu legado. Tengo los papeles aquí. Una renuncia voluntaria. Te salvaría a ti, pero perderías todo el control. Elena deja la tablet sobre el escritorio justo al lado de un viejo calibrador de metal, la única herramienta que Mateo conserva de su abuelo. El metal frío del instrumento llama a su tacto, una ancla en medio de la tormenta electrónica. Afuera, un trueno estremece los cimientos del rascacielos, vibrando en el suelo bajo sus suelas de gasta. Se avecina la noche oscura del alma, el momento en que la estructura parece demasiado pesada para sostenerse sola. Mirar la pantalla es ver décadas de exclusión reproduciéndose en bucle, el sistema corrigiendo la anomalía, aplastando al elemento que desafía sus reglas. Renunciar sería limpiar el registro. Sería volver a la invisibilidad, a la seguridad de las sombras. Pero sus manos, endurecidas por años de limpieza y mecánica, no tiemblan al tomar el calibrador. La textura rugosa del metal grabado le transmite una verdad que los informes legales omiten. La fricción es necesaria para el movimiento. Sin resistencia no hay avance. Sin rozamiento no hay control. Es curioso, cuando el motor fallaba en la sala de juntas, la solución no fue apagarlo, sino calibrarlo. Este sistema, esta estructura corporativa global, está operando con una mezcla fatal de combustibles. Usan la ética para lubricar su codicia. Cuando las fuerzas chocan, algo tiene que ceder. Mateo se levanta. El sonido de la silla de oficina al deslizarse sobre el piso alfombrado es agudo, como el chirrido de un metal fatigado. Camina hacia la ventana, dejando la espalda a la ofensiva digital. Reflexiona su propia silueta contra el cristal, superpuesta a la ciudad que lo ignoró durante años. No me salvaré a mí mismo. Eso es lo que esperan que haga. Actuar por interés propio.
validar su teoría de que todos somos islas. Si renuncio, confirmo que soy un individuo egoísta que mintió para subir. Si me quedo y peleo solo, seré un mártir inútil. La única alternativa es ir a Ginebra, pero sin el aval de la empresa, sin el contrato de Volkswagen. La OIT te cerrará las puertas. Serás un manifestante afuera del edificio, no un orador dentro. ¿Qué puedes hacer en 24 horas que cambie 3 décadas de prejuicios institucionalizados? Mateo se gira. La luz de la calle ilumina la mitad de su rostro, dejando la otra en penumbra, una división física entre el hombre que es y el líder que debe ser. El olor a lluvia mojando el asfalto se filtra por una rendija en el marco de la ventana, trayendo el recuerdo del taller de su abuelo, de ese lugar donde el sucio y el limpio, el rico y el pobre, se fundían en la búsqueda de la eficiencia pura. La respuesta no está en los documentos legales de la mesa, ni en la tablet de Elena. Está en la falla que ellos mismos expusieron. Creen que el poder reside en los títulos y los edificios de cristal. No necesito su aval. Necesito que traigas a Pedro, Lucía y Diego. Que traigan sus propios equipos, sus propios notebooks. No vamos a presentarnos como ejecutivos ni como consultores. Vamos a presentar el código fuente crudo. Si el sistema intenta censurarnos, volcaremos la solución en la red pública. Un fork de código abierto distribuido bajo licencia humanitaria. No pueden boicotear lo que ya es propiedad de la calle. Mateo toma el calibrador y lo guarda en el bolsillo de su chaleco, cerca al corazón. La acción es deliberada, una transferencia de peso emocional a determinación física. El miedo sigue ahí, helándole el estómago, pero ahora tiene una dirección, un vector. Si quieren destruir la empresa para destruirnos, que la destruyan. Megatech es solo un edificio. El Talentos Ocultos es un organismo vivo. Y los organismos vivos, cuando son atacados, mutan. Llama al piloto. Si no nos dan vuelo comercial, vamos en carga. Pero llegaremos a Ginebra. Elena lo mira y por primera vez en años la arrogancia ha desaparecido por completo de su postura, reemplazada por una comprensión silenciosa y terrible. El reloj de la pared marca las 3 de la mañana. Faltan pocas horas para que el sol ilumine los escombros de su carrera corporativa, o el nacimiento de algo que ningún abogado puede litigar. Voy a quemar todos los puentes con la Junta. Si hacemos esto, yo también estaré en la calle por la tarde. La calle está llena de talento, Elena. Solo nunca bajaste la vista para verlo. Prepárate. El despegue va a ser brusco. El aire del gran salón de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra sabía a cera vieja, a madera pulida por siglos de burocracia y a miedo seco. Mateo Cruz apretó los bordes del podio de roble hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo la aspereza de la madera contra las yemas de los dedos, una realidad táctil que lo mantenía anclado en el presente. Las luces del teatro eran abrasadoras, hirviendo su piel a través del traje nuevo, mucho más costoso de lo que jamás se habría permitido gastar en sus días limpiando pisos. Frente a él, un mar de trajes gris perla y silencios expectantes. No veía rostros, veía componentes de un sistema oxidado que chirriaba bajo presión. Desde la primera fila, como una roca inamovible en la marea, Günther Weber se puso de pie. El sonido de su silla arrastrándose sobre el parqué resonó como un disparo en la sala. El ejecutivo alemán, con su gesto esculpido en hielo y sus ojos helados, no aplaudía. Su sola presencia era un recordatorio físico del muro que Mateo había intentado escalar durante años. Es una presentación conmovedora, Herr Cruz. La voz de Günther retumbó en la sala, amplificada por la acústica, cortante como una cuchilla de afeitar. Pero la empatía no firma cheques. El Instituto Sebastián Cruz propone reestructurar la cadena de suministro global basándose en intuición callejera. Günther despreció el aire con un gesto de su mano, moviendo la polvorienta atmósfera del salón. Nosotros representamos el 80% de la producción automotriz mundial. No podemos permitirnos el lujo de experimentar con el personal de limpieza solo para sentirnos virtuosos. Su modelo es un riesgo sistémico inaceptable. Si votamos hoy, su iniciativa muere aquí. La sala exhaló en un coro de susurros apagados, el sonido de 1000 opiniones formándose al instante. Mateo sintió el viejo y familiar nudo en el estómago, la misma sensación que tenía cuando los ingenieros de élite lo ignoraban en el taller de Megatech. Su falla fatal, la duda silenciosa, el imponente sentimiento de ser un impostor en una sala de reyes, intentó aferrarlo por la garganta. «Mírate», susurraba la voz en su cabeza. «Eres el chico de los trapos. Ellos saben que no perteneces». Günther continuó, avanzando hacia el escenario como un depredador que olía sangre. «Necesitamos precisión, no caos controlado.
Su proyecto Atlas funcionó en unas cuantas ciudades aisladas, señor Cruz. Pero a escala global, la falta de credenciales formales de sus operadores es una bomba de tiempo. Un hombre del fondo de la sala, un delegado japonés, asintió con severidad. El reloj de pared sobre la entrada tic-tacaba con una lenta crueldad, contando los segundos restantes de su visión. Mateo miró a Elena, que estaba sentada en el panel lateral. Su rostro, antes una máscara de arrogancia inquebrantable, ahora reflejaba una angustia palpitante. Ella knew el costo de fallar. No era solo dinero. Era el alma de la empresa que ella misma había intentado corromper y que ahora ella defendía con uñas y dientes. Elena se levantó. El movimiento fue brusco, casi desesperado. El micrófono chirrió. «Se equivoca, Günther», dijo ella con una voz que temblaba levemente pero que ganaba fuerza con cada sílaba. «No es caridad. Es supervivencia. Vuestros modelos, vuestros expertos con doble doctorado, no pudieron predecir el comportamiento de la conducción autónoma en las favelas de Río o en los mercados de Bombay, porque esos lugares no existen en sus simuladores de cristal». Günther se giró hacia ella esbozando una sonrisa de lástima. «¿Y cree que un repartidor de pizza puede hacerlo, Elena? Por favor, es una ingenuidad peligrosa». Mateo cerró los ojos un segundo. El zumbido eléctrico de los traductores simultáneos le llenaba los oídos, un ruido blanco de estática. Debajo de su pie derecho sintió la vibración del suelo, un recuerdo muscular del vibrar de un motor V12 ajustado a la milésima de segundo. La duda se disolvió, reemplazada por la certeza del metal y el aceite. No estaba defendiendo una teoría, estaba defendiendo la realidad de la gente como su abuelo. Mateo abrió los ojos y miró directamente a Günther sin pestañear. «Usted habla de precisión, Günther, pero su precisión es ceguera». Mateo se alejó del podio caminando hacia el borde del escenario, invadiendo el espacio físico de los delegados. El año pasado, sus sensores LIDAR fallaron en Monterrey porque un vendedor ambulante cruzó la calle con un carrito de mango. El sistema de la perfección académica frenó en seco y causó un accidente de cadena. ¿Sabe por qué? Porque el algoritmo no estaba programado para reconocer la resiliencia del que sobrevive. Mateo levantó una mano pidiendo proyección. Detrás de él, la pantalla gigante se iluminó. No eran gráficos de barras elegantes. Era video en vivo, granulado y real. Una transmisión desde una terminal de autobuses en Lagos, Nigeria. «Conéctense con Diego», ordenó Mateo al técnico de audio. La pantalla mostró a un joven con una gorra desteñida y una tableta en la mano, rodeado de caos. Tráfico humano, lluvia torrencial, barro. Diego, el exmensajero, el chico que no tenía futuro. En la pantalla, los vehículos autónomos de la flota de Megatech se movían en una coreografía líquida, esquivando baches, peatones y animales, adaptándose al flujo impredecible del tráfico informal con una elegancia que parecía danza. No era un sistema rígido, era un organismo vivo. Ese es el proyecto Atlas en tiempo real. Mateo señaló la pantalla, su voz retumbando con una autoridad que acalló la sala. Diego no tiene un doctorado en robótica, Günther. Tiene la memoria muscular de haber esquivado coches en ese mismo cruce durante 10 años. Él escribió el algoritmo de adaptación. Su precisión alemana no veía las variables. Nosotros las vivimos. El silencio en la sala fue absoluto, denso, casi sólido. Se podía oír la respiración contenida de los delegados. Günther se quedó inmóvil mirando la pantalla. Luego miró a Mateo. Su postura rígida, su armadura de corporativismo comenzó a resquebrajarse. El olor a café quemado de las tazas del público pareció disiparse, reemplazado por el ozono de la tormenta eléctrica que acababa de desatarse en el escenario. Mateo giró la cabeza hacia Elena, asintiendo. Era su turno, el sacrificio final de su ego. Ella sabía lo que tenía que hacer. Elena caminó hacia el centro, al lado de Mateo, no como una CEO, sino como una aliada. Megatech no solo ha adoptado este modelo, anunció Elena con la voz clara. Ha desmantelado su departamento de recursos humanos tradicional. A partir de hoy, el 40% de nuestra fuerza de I+D estará compuesta por reclutamientos del programa Talento Oculto. Y estoy donando mi propia participación de las acciones al instituto para financiar su expansión global. Un murmullo de shock recorrió la sala como una onda expansiva. Una CEO entregando su poder. Era una acción inaudita. Günther Weber desinfló el pecho. El rostro arrogante se suavizó, transformándose en una máscara de grudging respect, casi de miedo. Miró a Mateo ya no como a un conserje, sino como un gigante industrial que no podían ignorar. Si Megatech apuesta a su futuro, Günther musitó más para sí mismo que para la sala. Entonces Volkswagen necesita un asiento en esa mesa. No podemos quedar fuera. La tensión en el aire se rompió,
no con un estallido, sino con una liberación lenta. Mateo sintió que el suelo dejaba de temblar bajo sus pies. El calor de las luces ahora no era abrasador, sino radiante. Al fondo de la sala, una figura mayor se levantó. No era un ejecutivo, sino un observador del Comité del Nobel. Tomó notas con calma, cerrando su carpeta. Mateo miró sus manos. Ya no estaban sucias de grasa, pero seguían siendo las mismas manos que habían ajustado el motor. La máquina del mundo acababa de cambiar de marcha, y él había sido el que había pateado el embrague. La lucha había terminado, y el ruido del motor finalmente era puro. El estruendo de los aplausos golpeaba la espalda de Mateo como una ola física, caliente y sofocante, recorriendo el salón de la asamblea de la OIT en Ginebra. El aire olía a cera antigua de pisos recién encerados, un aroma que le provocó un vértigo instantáneo transportándolo 20 años atrás a los pasillos de Megatech. Pero ahora el traje de lana italiana le raspaba la piel con una textura ajena y costosa, muy diferente al poliéster transpirable de su viejo uniforme. El silbido en sus oídos no cesaba, un zumbido agudo que competía con las voces de los diplomáticos que se agolpaban cerca del estrado. Mateo apretó las manos sobre la barandilla de madera pulida. Sus nudillos estaban blancos, no por frío, sino por la necesidad imperiosa de anclarse a algo tangible. Esta no era su victoria, se dijo. Era la victoria de todos los que habían sido invisibles. «Has cambiado la historia hoy, Mateo», susurró Elena a su lado. Su voz ya no tenía filo. La urgencia arrogante se había desvanecido, reemplazada por una calma serena, casi maternal. El maquillaje ocultaba las ojeras, pero no la ligera vibración en sus labios. «Nunca pensé que vería este día». Mateo giró la cabeza lentamente, evaluándola. Ya no veía a la tirana de tacones aguja que amenazaba con su matrimonio, sino a una mujer que había aprendido a escuchar el silencio entre palabras. El brillo del sol entrando por los vitrales iluminaba el polvo danzando en el aire, partículas que antes él habría limpiado sin mirarlas y que ahora flotaban sagradas en la luz. «No cambié la historia, Selena», respondió Mateo con la voz ronca por horas de discurso. «Solo le di una llave de inglés al sistema. El resto fue pura fricción y dolor». Un golpe seco en la puerta del backstage interrumpió el momento. Un asistente con una tableta en la mano entró con paso nervioso, cruzando la alfombra roja que absorbía el sonido de sus zapatos. «Señor Cruz, el comité noruego acaba de publicar el comunicado oficial. La filtración era cierta. Tiene 5 minutos antes de que salga en los noticieros globales». Mateo sintió un tirón en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto para tragárselo. El Premio Nobel de la Paz, el honor más grande y la carga más pesada. Miró sus manos. Aquellas mismas manos que habían destapado drenajes y ajustado pernos en la oscuridad de los cuartos de máquinas. Su abuelo Sebastián le habría dicho que se mantuviera humilde, que un título no arregla un motor, solo el conocimiento y el esfuerzo lo hacen. La falla fatal de siempre, su tendencia a esconderse, a creer que no merecía la luz, intentó empujarlo hacia la salida de servicio, a huir de la gloria. Pero esta vez la urgencia del clock ticking no era un cronómetro de cuenta regresiva para una reparación, sino el tiempo que quedaba para legitimar a millones de Mateos esperando una oportunidad. Al otro lado del salón, a través de la cortina entreabierta, pudo ver a Pedro, Lucía y Diego. Pedro, el exportero y científico computacional, ajustaba sus anteojos mientras hablaba con un alto directivo del Banco Mundial. Lucía, la exlimpiadora y ahora directora de sustentabilidad, reía con una soltura que Elena nunca le había permitido antes. Y Diego, el mensajero que ahora dirigía una startup de logística autónoma, tomaba notas con furia en su celular. No estaban allí por caridad. Estaban ahí porque el talentazo, como se dice en el barrio, no tiene clase social. «Ellos son la verdadera prueba, Elena», dijo Mateo señalando con la barbilla hacia el grupo. «Si no hubiéramos ganado, yo estaría barriendo pisos y ellos seguirían invisibles. El sistema casi nos gana». Pero no lo hizo. Elena le tocó el hombro con suavidad, una textura cálida y reconfortante. «El Instituto Sebastián Cruz va a recibir el financiamiento hoy. Esto es solo el comienzo. La nueva normalidad no eres tú en el palco, Mateo. Es que nunca más tengamos que hacer una apuesta tan estúpida para descubrir un genio». Mateo asintió, sintiendo cómo la tensión en sus hombros bajaba milimétricamente, aunque el peso del mundo seguía ahí. El zumbido en sus oídos se transformó en el murmullo expectante de la multitud afuera, esperando su aparición. El olor a café recién preparado provenía de la mesa de catering, un aroma simple que le recordaba las mañanas con su madre antes de que la demencia la borrara de este mundo.
Todo estaba conectado. Bueno, exhaló Mateo acomodándose la corbata, un nudo que seguía sintiendo como una soga. Vamos a decirle al mundo que el ingeniero no se distingue por el traje, sino por la grasa en las manos y la verdad en la mente. No me dejen solo ahí, por favor. Nunca más, respondió ella. Caminaron hacia la luz, hacia el flash de las cámaras y hacia una era donde la valía de un hombre no se medía por su salario, sino por su capacidad de levantar el mundo cuando se rompía. El nuevo normal no era un cuento de hadas perfecto. El sistema seguiría resistiendo, habría prejuicios que romper y batallas que librar. Pero ahora tenían el mapa, la brújula y, lo más importante, estaban todos en la misma sala. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más narrativas que desmitifiquen el talento y rompan con los esquemas establecidos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos estrenos. Nos vemos en la próxima historia.